Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Aquí tenemos la muerte de Isboshet, tenemos todo el capítulo 4 que va hasta el versículo 12, ¿verdad? El versículo 12, en que nos narra cómo se le mata, vamos a decirle así directamente, el asesinato hecho por los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baana. Estos son los que se ponen en camino a la siesta mientras está durmiendo Isboshet. Dice que la portera que limpiaba el trigo también se quedó dormida, etc. Entonces ellos ingresan. Hasta ahí nos habíamos quedado con el versículo 6. Hoy vamos a continuar con el versículo 7. Dice, entraron, se refiere a Recab y Baana, entraron en la casa mientras Isboshet dormía en la cama de su cuarto y lo mataron. Luego lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Bueno, entonces más o menos ya sabemos todo lo que hemos dicho. Ahora vamos a hacer una lectura general de nuevo de estos 12 versículos del capítulo 4 de este segundo libro de Samuel para darnos a entender cómo termina la vida de Isboshet, asesinado, traicionado, eso es la traición, sobre la deslealtad, sobre esa falta de palabra, que es condenado directamente. Y ahora vamos a confrontarnos enseguida con la actitud de David, a ver cómo David va a recibir esta noticia, porque Recab y Baana, ellos se ponen en camino, ahora lo decapitan justamente para llevarse a Cabana, Avena, Isboshet, acabe la Ruberuena, Orela Oyucahue, para presentarle a David. Y vamos a ver este hombre, ¿verdad? Que siempre durante todo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, desde el desde el capítulo 16, que conocimos a David, ahí entra en acción David, y hasta ahora, entonces siempre le vimos como una persona leal, una persona de palabra. Incluso Benemandúa, cuando él pasa a las filas de los filisteos y se pone ahí al servicio del rey Aquís, rey de los filisteos, él tampoco, a pesar de que era su enemigo, los filisteos, imagínense, él nunca se pone en contra de ese rey a quien le ha dado su palabra. Upengola, de autor sagrado, la esa caseaña de David es un hombre de palabra. Incluso a David se le presenta un poco de vez en cuando, hasta parece inocente, ¿verdad? Que le perdona la vida cuando le podía matar a quien le perseguía a muerte, Saúl. Capítulo 24 del primer libro de Samuel, capítulo 26, primer libro de Samuel. Y muchos otros pasajes así muy interesantes en que David podría haber puesto en acción su deseo, no sé, de venganza. Porque Oñemuñaina, o Yucaseyo,
o perdóname, o kini o hindú, jamás levantaré la mano contra el ungido del Señor. Y bueno, ahora vamos a ver cómo va a recibir esta muerte de Isboset. Cuando él recibió la noticia de la muerte de Saúl, capítulo 2, nos acordamos muy bien, ¿verdad? En el capítulo 1, es que viene, dice, una malecita. David preguntó al joven que le trajo la noticia de que Saúl había muerto. Capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió, casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza. Algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó y yo le dije, aquí me tienes. Él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy un amalecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir. Me acerqué a él y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Luego tomé la diadema que llevaba en su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo y los he traído aquí a mi Señor. Esta amalecita también, oñemo punto C David. David, no, eso no se puede hacer. Deslealtad, etcétera, etcétera. Posiblemente esta amalecita, después decíamos, en nuestra reflexión bíblica, decíamos, posiblemente esta amalecita era de esos que eran contratados, ¿verdad? Para luchar, para pelear en los ejércitos. Y así ellos cobraban su recompensa, etcétera. Y estaba ahí con Saúl, acompañando la guerra, o perdemos, o mano poteiteman Saúl, o yucayo, porque la otra llevo eso. Upeana y ponáis y lleve David. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, Cabalgando a carcajadas
en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El 18 de marzo, más de 400 personas murieron en Gaza tras una oleada de ataques israelíes, bombardeos que casi llegan a la única parroquia católica de la zona. Así lo explicó su párroco, el padre Romanelli, a medios vaticanos. Los bombardeos nos despertaron. Estaban cerca, a 300, 400 metros. Por suerte no llegó metralla. Estamos bien, pero en toda la franja ya se habla de más de 350 muertos y más de 1000 heridos. Una nueva situación que pone en jaque el alto el fuego que, si bien ha sido inestable en estos 2 meses, ya casi iba a entrar en su fase 2. De hecho, los católicos en Gaza ya se habían acostumbrado a un clima de cierta serenidad. Esperamos que lo que ha pasado esta noche no ponga fin al alto el fuego, que la guerra no empiece de nuevo. En este periodo hemos visto entrar más ayuda humanitaria, sobre todo alimentos. En lo que va de guerra, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha atendido a más de 8.000 familias. Por su parte, Cáritas brindó ayuda directa a más de 100.000 personas. En cuanto a los datos de la ONU de principios de marzo, a Gaza solo ha llegado un 30% de la ayuda humanitaria acordada. Además, el 90% de la población está desplazada y más de la mitad de los edificios e infraestructuras están dañados. También la guerra ha traído consecuencias económicas para los habitantes de Gaza. El bloqueo de las ayudas y los cortes de electricidad dispararon los precios de los productos básicos. Imagínense, si el kilo de pollo antes costaba $5, ahora está por 14, casi 3 veces el coste inicial. El impacto de esta situación recae sobre todo en el ámbito infantil, donde está creciendo la malnutrición. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vigila mi paso.
you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beats. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, tú no te falta. Soy un hijo del rey, tú no te falta. Él vigila mi paso, tú no te falta. Soy un hijo del rey, tú no te falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 7. Este día entonces la Yasura Yamie Ahinayepa entraron en la casa mientras Isboshet dormía en la cama de su cuarto y lo mataron. Luego lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Bueno, así entonces, queridos amigos, en este capítulo 4, versículo 7, nosotros tenemos algunos puntos claves que tenemos que mirar. Primero decimos, con respecto a la traición de Recab y Baana, muestra cómo la ambición, decíamos, desenfrenada, una ambición desenfrenada puede llevar a actos crueles y despiadados. A pesar de la traición, le decapitan, ¿verdad? Así habíamos leído. La decapitación de Isboshet era una práctica común en la antigüedad para demostrar dominio sobre un enemigo derrotado. Dominio, decapitar. Pero no es luego solo eso. Cuando ya con la WhatsApp, fotografía, cámara fotográfica, ya de celular, hoy con cualquier accidente, ya graba enseguida, ya es sacar, ya graba. Y me manda y pone, que me han lado graba, te o mía se graba tan de yuca, ya sube, lleva.
Ahora mismo, luego, nosotros sabemos que la policía lleva cuando va a hacer una intervención y se van y entran, o donde sea, ¿verdad? Entonces, graba para irte, ojo, oye, vete y policía, ojo, solamente con la cámara. O mi otro ojo con pistola, metralleta o lo que sea, y que hoy te voy a grabar para tener después el respaldo, ¿verdad? De lo que ellos están haciendo. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar un poco lo que encontramos aquí, algunos puntos claves. Este versículo nos describe cómo Rahab y Baana entraron en la casa de Isboset. El versículo 7. Que lo asesinan mientras duerme y luego se llevan la cabeza a David. Pero recordemos que todo esto es esperando una recompensa. Pero, ¿cuál es el precio de la traición, queridos amigos? Porque aquí se muestra una deslealtad total de parte de estos dos soldados que son Baana y Recaab, hijos, decíamos nosotros, de Rimón de Beerot. El asesinato de Isboset es un acto de traición y ambición. Al ejército de Saúl o de Isboset en este caso ya, ¿verdad? Saúl o Manom, ahora es su hijo el que está llevando adelante, Amner o Manom ahí. Entonces, y ahí está la de situación. Y ellos quieren congraciarse de esta manera. Y más todavía porque, imagínense, Isboset, que le tiene en su ejército. ¿En quién digo yo voy a confiar si no voy a confiar en mis soldados, verdad? La pepe la ambición y los otros, oye, pues no hemos calculado esa. No, vamos ahí, ñande muy poner a David, y vamos a procurar que nos recompense. ¿Por qué? Porque le matamos nada más y nada menos ¿a quién? A Yayukala y mi enemigo number one. Es decir, en ese momento era Isboset. Y vamos a ver después qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque David absolutamente no hay casi hoy nada de deslealtad. Lo que es deslealtad, David no quiere saber nada. Incluso después vamos a ver y vamos a estudiar cuando su hijo también le persigue al mismo David. El mismo hijo de David le echa del trono a su padre. Él prefiere no matar a su hijo. Imagínense, a pesar de que él es el rey y podría ahí mismo ordenar que le maten a su propio hijo. Pero él va a preferir también huir. Va a dejar que Dios solucione. Y seguramente que yo soy el pecador por algo y nada de ella. Pesa de calcular siempre. Mañana de ya ese castigar. Recordemos que también en los libros históricos, porque estamos con los libros históricos en la colección hermosa de los libros históricos, una de las características que habíamos dicho, que nosotros reflexionamos bastante, es que es Dios el que dirige la historia. A operar entonces, a ver caña de la actitud de David y bueno, un menegoñán de Yara Ginala hoy potá opea, hoy cogeré porque yo seguramente que soy un gran pecador. Bueno, pero eso más adelante ya es llamita de Gina, pero solamente ponemos de nuevo ya al tapete y recordamos una de las características esenciales y fundamentales de los libros históricos, o esa caña de Peñan de Yara, es él el que dirige la historia. Va Peñan de Yara, añaña moyara en manos de Dios, porque es Dios, incluso con las cosas negativas que no suceden, por algo, y David. Y esa es teología de retribución, ¿verdad? Teología de retribución es, hemos pecado, Dios nos castiga, tenemos que arrepentirnos, y entonces Dios nos retribuye de nuevo, o sea, nos devuelve todo lo que hemos perdido. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nos acompaña con el libro de Jeremías, este gran profeta. Dios reconstruye, quiere decir el nombre de Jeremías, capítulo 17, del 5 al 17. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, no dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Queridos amigos, qué maravillosa esta lectura del profeta Jeremías. En realidad, dentro de esta profecía estamos encontrando un gran libro sapiencial también en Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confiar simplemente en los bienes superficiales, en los bienes de la tierra. Se acuerda ella que de zapato se me manderamos a la necajombe, ni de zapato. Entonces, queridos hermanos, qué importante esta sabiduría. ¿Cuál harán tu cátedra? Porque puede haber esa capona veña de va a decir maldito quien confía en el hombre. Puede decir confiar en las cosas del mundo. Los obispos de latinoamericanos, Medellín, 1969, poder, plata, placer, las 3 P famosas, ¿verdad? Confiamos en eso y nos alejamos de Dios. Busca el apoyo de las criaturas y aparta su corazón del Señor. Aparta su corazón del Señor. Entonces quiere decir que otro loite y ese va a ser como un cardo en la estepa. Nunca recibe lluvia, habitará en árido desierto. Y claro, después decimos, no me sale esto, no me sale aquello, y después buscamos magia para que todo nos salga bien. Pero la ñande uiña llamamos un burrino peñande yarabe, y el coñande nace un bebé. Queridos hermanos, es tan sencillo. Primera parte de esta sabiduría bíblica: maldito el hombre que confía simplemente en las cosas del mundo. Ahora viene la segunda parte. Ahora el que pone su confianza en el Señor será como un árbol plantado junto al agua. Se alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del verano, su follaje siempre está verde. En un año de sequía no le inquieta. Y porque estamos bebiendo de la gracia y de la fuente de Dios. Queridos hermanos, recordemos que vivimos en comunidad. La palabra de Dios se escribe para toda la comunidad. Todos somos responsables unos de los otros. Así es que, queridos hermanos, todos tenemos que ayudarnos a hacer un camino de salvación. Es decir, en la comunidad. Encontremos este gran secreto que el Señor día a día nos está regalando. Un secreto a viva voz. Seguir y adherirse al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 4, versículo 7, que nos dice: entraron en la casa, se refiere a Recab y Baaná,
que son los hijos de Rimón de Beerot, y entonces entran allí mientras la portera estaba durmiendo, ¿se acuerdan? Y Isboset también estaba durmiendo en su cama, ¿verdad? En la cama de su cuarto. Y dícenlo ya directamente la autora, y lo mataron. Es decir, ¿qué ahí mismo le ultiman, le matan a Isboset en ese lugar mientras dormía. Luego lo decapitaron. Continúa todavía. Entonces, ya habíamos dicho que era una forma de decir lo que nosotros hemos hecho, lo hicimos y aquí tenemos la misma cabeza. Y fotografía, y video grabado, y entonces le llevan la cabeza para decir, avena, este es el dominio que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan? También cuando Saúl y sus hijos habían muerto en las llanuras ahí de Gilboé, la misma cosa, los filisteos le cortan la cabeza, es decir, aquí ya está decapitado, capitán, capus, el que está al frente, el que lleva adelante, porque con la cabecita, bueno, nosotros pensamos todo eso, pero ahora cortamos la cabeza, ya no hay nada que pensar, nada que decir. Interesante, ¿verdad? Y entonces llevan esa cabeza, en este caso de Saúl y sus hijos, cuelgan en la muralla de Bet-Shean, de la ciudad tan importante, una de las ciudades de Decápolis, ¿verdad? 10 ciudades más importantes, ¿verdad? Allí, esa zona. Vamos a engobe muralla. Oye, acá, aquí está la cabeza del rey de ustedes. Aquí está, con ala o mandá, pendeje. A mí, o sea, es el dominio, eso es lo que estábamos diciendo. Era una forma siempre de utilizar, ¿verdad? Estas prácticas que hacían para demostrar. Ave ko anga orela o mandá. Na avela iña cambe. Lo hueru BMP esa hanguais. Son signos muy interesantes que quedaban para las personas que aún vivían, ¿verdad? O sea, las personas que ven ahí y dicen, ay, Jesús mío, Dios mío, a mí la iña cambe, bebé. O Saingoina, quiere decir que con Año Monbareteco, que era el rey, etcétera, son cosas dentro de una tradición y dentro de las prácticas de la humanidad. Son signos, en síntesis, ¿verdad? Signos del poder que nosotros, con Aurela o mandá, entonces hay que decapitar a esto. Aquí ya opama toda posibilidad. También los romanos tenían otra manera, ¿verdad? Los romanos, bueno, además de la crucifixión, que ellos le ponían ahí frente a todo el mundo y lo crucificaban y todo lo que pasaban ellos. ¿Se acuerdan? En el Evangelio también dice, inclinaban la cabeza y se dan cuenta, ay Jesús mío, lo que pasa aquí. Decapitar era una manera, pero crucificar los romanos. Y además los romanos, cuando tomaban una ciudad, ¿qué es lo que hacían? Incendiaban y dejaban las ruinas. No es que arrasaban la ciudad y hacían desaparecer todo. No. Dejaban las ruinas de los edificios. Jamás ya hay las ruinas. Para que la gente que pasaba por allí se dé cuenta y diga, que vea. Coabeñandé ya sublevaron contra Roma. Mirá lo que va a suceder con nosotros. Mira cómo están esto que se sublevaron, mirá lo que quedó, ruinas. Pero hoy entonces, queridos amigos, esto es muy interesante lo que nos está enseñando aquí. Y en este caso le decapitan y le van a llevar, lo mataron, lo decapitaron, recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá, por la Jataina de La ambición desmedida, entonces, queridos amigos, nos aleja de Dios. Cuando el deseo de poder, porque Movevea, tanto Recab y Ba'aná, lo que ellos quieren es mantenerse siempre en el poder, porque Shai Veina, Omanoma Amner, Isboshe, gran cosa, Doyapoina, Mabelo Moita, siempre fue Amner, cabeza del ejército. Omanorie, vaya Potagua. Me venían en buta y nada, y jodido tenían en situación y nada.
Y David cada vez más popularidad, cada vez más fuerza, está tomando fuerza su ejército. Entonces, ñaña adelantañante. Yarajayue pe iñacnbe, del jefe aquí de su rival number one, que es el rey Isboset. Y bueno, pero esto nos demuestra que toman malas decisiones, porque ellos ahora se ponen en camino y vamos a ver qué sucede. Porque la traición tiene sus consecuencias, como siempre. Fueron después castigados ciertamente por David. El engaño y la deslealtad siempre terminan teniendo un costo alto. Deslealtad y el engaño. O sea, nos engañamos, queridos amigos, muchas veces con estas deslealtades. Al final, ya ñandela ya puedo ponerse, pero ibas a ver, ya puedo ir. Entonces es importante. Es Dios, y aquí está la característica que habíamos dicho de los libros históricos. Es Dios el que dirige la historia. Peñan de Llana, entonces, escribe recto, decimos nosotros, aún en los renglones torcidos de nuestra vida. Y va a ir a Moyepeñan de Peñan ya. A tumbos vamos dentro de nuestra historia. Pero Dios siempre en esa historia donde nosotros vamos a tumbos, Él nos va mostrando y nos va diciendo, en lo malo y en lo bueno, nos va mostrando el camino que tenemos que tomar. La oponaron ñandeiga tu janguancha, la yaguata ponavende moy. Oye popeteja veñan de yara, dale ánimo, fuerza. Jala ya jabaino ina moite, ya imagina en el abismo, ñandemo puan llegado esa calle ñande. No será, dale. Misericordia, ave, amboazán de la sepo epuague, anilare pitaupesa. Tenés que mirar siempre hacia arriba. Y eso es lo que te va mostrando aquí, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ayuda a entender. Es Dios, de cierta manera, quien establece este liderazgo. David no necesita entonces recurrir a la traición para ser rey. Nunca, nunca. La lealtad de David es demasiado grande y por eso él no aplaude, ni subraya, ni dice se peala y botar. Peñe, pero que es traicionar la pendeja de gracia, puedo pagar ponata, lleva. Y nos damos cuenta que no, que eso no nos lleva a nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como Susana la bella y casta esposa de Joaquín, un rico mercader judío que vivía en Babilonia, rechazó tajantemente las insinuaciones de los dos lascivos y corrompidos jueces que pretendían acostarse con ella, los venales magistrados la acusaron de haberla sorprendido sosteniendo relaciones sexuales con un joven sirviente de su casa. Reunido el tribunal para juzgarla, por la declaración de ellos, fue encontrada culpable y condenada a la lapidación. Pero cuando era llevada al lugar en el que sería muerta a pedradas, llegó Daniel, que a la sazón era uno de los principales consejeros del rey, y convocó a una nueva audiencia. A los acusadores les preguntó por separado en dónde había ocurrido el hecho. Y el primero dijo que bajo una acacia, y el segundo afirmó que no, que fue bajo una encina. Así demostró la inocencia de la joven, que le fue devuelta a su esposo. Precisamente esa sabiduría salomónica de Daniel, un joven de la estirpe real de Israel, que fue llevado a Babilonia como prisionero en el año 605 a.C., era la que lo había encumbrado en la corte de Nabucodonosor. Dada su capacidad para interpretar los sueños,
Unos asesores se lo recomendaron al rey para que le descifrara uno que sus magos de cabecera no podían desentrañar. Sin saber en qué consistía la visión, Daniel, por revelación divina, se la describió tal cual al monarca y a continuación le dio la interpretación correcta. Nabucodonosor maravillado lo nombró gobernador de toda Babilonia y de su mano el país prosperó como nunca. A pesar de que muchos funcionarios y cortesanos intrigaban constantemente para hacerlo caer en desgracia, como ocurrió cuando lo acusaron de no postrarse ante una estatua gigantesca del monarca, a la que por orden imperial todos debían adorar diariamente, y por negarse a hacerlo fue confinado en una jaula con leones hambrientos. Así todo, Daniel salía de todas esas pruebas ileso. Y así se mantuvo durante muchos años como gobernador, como ministro y consejero de 3 reyes más, Belsasar, Ciro y Darío, gracias a la protección de Yahvé, a quien le había entregado su vida y su inquebrantable fidelidad desde niño. Y muchos otros hechos maravillosos, por ejemplo el pronóstico que le hizo a Nabucodonosor de que su poder le sería retirado por Dios y viviría como fiera entre las fieras hasta que reconociera el poder del Altísimo, y en efecto así ocurrió. Esto ratificaba la comunión que existía entre Daniel y Yahvé. Por eso Daniel fue el israelita más prominente del exilio babilónico por su lealtad para con Dios. Su libro, el de Daniel, quien es entre otras cosas aceptado como uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, es considerado el primero del género apocalíptico por las revelaciones y profecías que en él hace sobre sucesos futuros, incluido el nacimiento del Mesías y la destrucción de varios imperios. A una avanzada edad murió pleno por la labor cumplida, pero apesadumbrado porque no podía descansar en la tierra de sus mayores. Por eso hoy, 20 de marzo, día de su festividad, roguémosle a San Daniel que nos ayude a ser incondicionalmente leales a Dios, para que todo lo que emprendamos llegue a feliz término. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti,
que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, Beñaina lleva. Y esto nos muestra mucho a nosotros, ¿verdad? Porque nos anima, nos fortalece, nos ayuda también para entender, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser el camino? ¿Y qué camino es lo que Dios quiere para nosotros para hacer un buen camino, ¿verdad? Entonces la Jacob con las traiciones, de Jacob Pella lleva porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque me parece a mí que esta es la forma como yo voy a llegar a mi objetivo. Apenas con la ya está la cuestión de Maquiavelo. Maquiavelo fue, sí, un gran personaje, el Renacimiento, todo lo que uno quiere como pensador, ¿verdad? Como filósofo. Pero lastimosamente con ese librito, El Príncipe era Pechamigo, mi singola y libro y alleva. Pero Upebeña Nembo va ella vaya a ponerla y bahía en realidad. Va ella va a ponerla y bahía. Es algo que va por lo menos contra el evangelio, va contra nosotros, ¿verdad? Porque ella de Yara Goña Nembo ella de amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. O sea, este es el camino, la hoja de ruta que se nos presenta a nosotros a través de la enseñanza del Evangelio, la buena noticia, dice vea. Corro goñan de la visa, Maquiavelo gatuje, no, a ver, de nande huilo ya nae, de le traído na. A operar con la estaba en la ñanda de Buitebe y le trabaja, estaba en la Maquiavelo puro y teco a ñanda de Buitebe. Porque oye, vos le tradito, y entonces no le interesa. Hacen cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier maldad. Roban, pero desmedidamente, pero sin vergüenza, sin asco roban, ¿verdad? Y hacen las cosas. Vean ahí, pone. Entonces, recordemos que nosotros, si somos cristianos, verdaderamente, ya recaab y baan. Con gracias con el rey David.
Y ande a ver entonces para poner orden y disciplina, ¿verdad? Y para volver a ordenar nuestro mundo, nuestra organización. En estos años que nosotros vivimos, este es nuestro tiempo. Va a un mundo desordenado, un mundo con rivalidades, un mundo que hacen como Recaab y Baaná, que quieren congraciarse y estar limpiando las botas y chupando las medias de la gente. La ñanguajeangua lleva a algo que es una manera de congraciarse, ¿verdad? Con el rey, con el jefe, con el que está ahí al frente, añe congraciar también. Entonces era tu jefe, va la hipotasia ya. Entonces la jefe, titiritero lleva, maneja las marionetas de nuestra conciencia y de nuestra vida como se quiere. Entonces nos asociamos, nos ponemos todos de acuerdo, entonces cada uno ya pota y cada uno va a tener su tajadita. Y así somos, queridos amigos. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Porque no es que no tenemos capacidad de reflexión y de entendimiento. Ya leía hina coamba ella hendúa lleva peñan de yarañe vive. Coamba y coamba de jay ponaina. Ya ella lleva te ipa y más ella huesan de público la itawe gañan de buitebe. Oñembo tawe. ¿Por qué? Y porque uno entiende y yo hice sin querer. No, ¿verdad? Y sin querer porque ya hay cosas por ahí. La conciencia, queridos hermanos, es la que tiene el famoso superego que es nuestro policía. Y paite mande. Hoy sacan de independer ya pues una peana y pone. Ella esa cua. Aumenego ya esa pamo ella esa peapamanio. El problema es aquí lo que nosotros decimos falta de voluntad. Agregación que tú hay falta de voluntad política ya añade. Porque la política quiere decir nuestro accionar a favor de la polis, es decir, a favor de la gente, a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestra comunidad, porque ñandego entero etea Jacob tiene comunidad. Y cada uno somos una pieza esencial y fundamental dentro de la comunidad. El Papa Francisco en ese documento Laudato Si, no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos esa piecita, somos un puntito dentro de todo este andamiaje, de todo este andar de nuestra sociedad y de nuestra vida en el mundo. Y queridos amigos, este tiempo, todos los que estamos vivos y tenemos la capacidad de reflexionar, este es nuestro tiempo. Y ande con an, la icatuta la yayapo, o lo positivo, o si no también es este nuestro tiempo en que nosotros somos quienes destruimos nuestra sociedad. O dejamos un granito de arena positivo para construir este reino de Dios y vamos a dejar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los que vendrán después. Pero ese será el tiempo de ellos. Y ojalá que ellos sean mejores que nosotros. Pero ñandeña moñepo, para que ellos sean mejores que nosotros. Cuán ñande, ñambo, ana y yubecuera, ya es saca y yubecuera, moto pa guatar. Pero ñande la anda ya poi no lleva. A ñande ya po ahí no. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Y bueno, o posiblemente van a empeorar el mundo, o si por ahí alguien les ayuda de nuevo a llevar peñan de yarañero vive a abrir la mente y el corazón y nos convirtamos, y entonces puede ser que exista un mundo mejor. Bueno, queridos amigos, y gusto con el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, la muerte de Isboset, porque nos llama a vivir la autenticidad de lo que Dios nos pide. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.